Vivimos en un mundo donde parece que cada día hay una nueva crisis, noticias que nos abruman, responsabilidades que no paran, la incertidumbre económica, la salud, la familia, todo eso genera en nuestro cuerpo una reacción muy concreta, el aumento del cortisol, que es conocida como la hormona del estrés. Hoy te vamos a mostrar cómo tu cocina puede convertirse en tu mejor botiquín contra el estrés y verás cómo puedes recuperar tu calma sin recurrir a pastillas ni suplementos caros. Estamos viviendo tiempos en los que las noticias, los cambios constantes y el ritmo de vida agitado pueden aumentar nuestros niveles de ansiedad. Quédate hasta el final, porque además de contarte qué alimentos se están alterando sin que lo sepas, también te vamos a mostrar opciones naturales y accesibles que te van a ayudar a calmarte de forma real y segura. Ahora bien, tener algo de cortisol en la sangre es normal. De hecho, esta hormona nos ayuda a estar alertas y a reaccionar ante situaciones difíciles, pero cuando se mantiene alta por mucho tiempo, comienzan los problemas. Te cuesta dormir, se te cae el cabello, sientes ansiedad constante, subes de peso, pero sobre todo en el abdomen. Te cuesta concentrarte, tu sistema inmune se debilita. ¿Y sabes qué es lo peor? Que muchas veces, sin darnos cuenta, estamos comiendo cosas que aumentan más el cortisol, justo cuando lo que necesitamos es reducirlo. Queremos contarte primero qué alimentos deberías evitar si estás bajo presión emocional o estrés crónico. Y luego vamos con los alimentos, hierbas y hábitos que sí te pueden ayudar a mantener la calma y a proteger la salud. Alimentos que aumentan el estrés y el cortisol. Como primero, azúcar refinada y dulces industriales. Sí, los postres y los refrescos azucarados te pueden dar un alivio momentáneo, pero después provocan picos de insulina que alteran aún más tu sistema nervioso. Como segundo, café en exceso. 1 o 2 tazas al día no hacen daño si estás bien regulado, pero si estás estresado y bebes café en la tarde o en grandes cantidades, lo más seguro es que aumente tu ansiedad, acelere tu corazón y te impida descansar bien. Como tercero, alimentos ultraprocesados. Todo lo que venga en paquetes con muchos ingredientes de esos que no puedes pronunciar. Embutidos, snacks, salsas industriales, comidas listas para calentar. Estos productos contienen grasas trans, sodio, colorantes y aditivos que desregulan tus hormonas. Como cuarto, bebidas alcohólicas. Aunque a veces parezca relajante, el alcohol interfiere en el sueño profundo y aumenta el nivel de cortisol al día siguiente. Además, puede generar dependencia emocional en momentos de estrés. Como quinto, las harinas refinadas, como el pan blanco, galletas, pastas comunes. Los carbohidratos simples se metabolizan rápidamente en azúcar y generan los mismos efectos que el azúcar refinada, manteniendo el cuerpo en un estado de alerta. Ahora vamos con lo bueno. Hay alimentos y plantas naturales que pueden ayudarte a calmar el sistema nervioso, reducir el cortisol y proteger la salud emocional sin efectos secundarios. Aquí tienes una lista que puedes empezar a incorporar desde hoy. Avena. La avena es un carbohidrato complejo que regula los niveles de azúcar en sangre de manera estable. Esta estabilidad evita los picos de insulina que generan estrés metabólico y estados de irritabilidad. Además, contiene triptófano, un aminoácido que es el precursor de la serotonina, conocida como la hormona de la felicidad. La serotonina ayuda a regular el estado de ánimo, el apetito y el sueño. Asimismo, la avena contiene vitaminas del complejo B, específicamente B1 y B6, que son esenciales para el buen funcionamiento del sistema nervioso. Consumirla en el desayuno o en la cena crea una sensación de saciedad y de bienestar prolongada. Plátano maduro. El plátano es una fruta rica en magnesio, potasio y triptófano, que son tres componentes clave para la relajación muscular y la regulación de los neurotransmisores. El magnesio actúa como un tranquilizante natural, disminuyendo la liberación de cortisol, relajando los músculos tensos y reduciendo los niveles de ansiedad. El potasio, por su parte, regula el ritmo cardíaco y la presión arterial, lo que se traduce en una respuesta física más calmada ante el estrés. Además, el dulzor natural del plátano también activa los centros de recompensa del cerebro, ayudando a aliviar la ansiedad de forma natural sin necesidad de azúcares procesados. Frutos secos como almendras, nueces, anacardos.
Los frutos secos contienen ácidos grasos omega 3, magnesio y zinc, todos relacionados con una mejor respuesta emocional y reducción del estrés. El omega 3 tiene propiedades antiinflamatorias que afectan directamente a la salud del cerebro, ayudando a regular el estado de ánimo y reduciendo la producción excesiva de cortisol. El magnesio, como ya mencionamos, es esencial para equilibrar el sistema nervioso y prevenir síntomas como insomnio, fatiga crónica y ansiedad. El zinc, por su parte, apoya funciones cognitivas y fortalece el sistema inmune, lo que indirectamente contribuye a una sensación general de seguridad y control. Manzanilla. La manzanilla es una de las plantas más estudiadas en cuanto a sus efectos ansiolítico y sedante. Contiene apigenina, un flavonoide que se une a los receptores de las benzodiazepinas en el cerebro, los mismos que regulan la actividad de ansiolíticos como el diazepam. Esto significa que la manzanilla ayuda a reducir la hiperactividad cerebral, generando una sensación de calma sin provocar dependencia. También se ha demostrado que mejora la calidad del sueño y reduce los síntomas del síndrome de ansiedad generalizada. Beber una infusión por la noche puede mejorar significativamente la relajación y la capacidad de conciliar el sueño profundo. Valeriana. La raíz de valeriana es considerada un potente calmante natural. Actúa directamente sobre el GABA, el ácido gamma-aminobutírico, un neurotransmisor que reduce la actividad nerviosa del cerebro. Cuando hay niveles bajos de GABA, es común sentir ansiedad, nerviosismo y tensión muscular. La valeriana aumenta la disponibilidad de GABA, lo que produce un efecto relajante y facilita el sueño. También es útil en casos de insomnio por pensamientos rumiantes o estrés crónico y tiene efectos acumulativos, es decir, su uso regular potencia sus beneficios. La lavanda es una planta con efectos comprobados en la reducción del cortisol y mejora de los síntomas de ansiedad. Su aroma tiene un efecto directo sobre el sistema límbico, la parte del cerebro que regula las emociones. Inhalar lavanda o tomarla en infusión ayuda a disminuir la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la sensación de agitación. También favorece la liberación de dopamina, una hormona asociada al placer y la calma. Hay estudios publicados que muestran que el uso de aceite esencial de lavanda reduce significativamente la ansiedad en personas expuestas a situaciones estresantes. La cúrcuma contiene curcumina, un poderoso antioxidante y antiinflamatorio que regula el eje hipotálamo-hipófisis adrenal, que es el sistema biológico encargado de responder al estrés. Cuando este eje se activa de forma constante, el cuerpo se mantiene en estado de alarma. La curcumina modula esa respuesta, ayudando a reducir la inflamación sistémica, lo que impacta positivamente en el equilibrio hormonal y el estado de ánimo. Además, se ha encontrado que la curcumina puede aumentar los niveles de serotonina y dopamina en el cerebro, funcionando como un apoyo natural contra la depresión leve y el estrés crónico. El cacao puro es una de las fuentes más ricas en teobromina, magnesio y flavonoides, todos con efectos positivos sobre el estado de ánimo. El magnesio relaja el sistema nervioso y ayuda a liberar tensiones musculares, mientras que los flavonoides estimulan el flujo sanguíneo cerebral y la liberación de endorfinas. Además, el chocolate negro estimula naturalmente la producción de anandamina, conocida como la molécula de la dicha, que genera esa sensación de bienestar. Hay estudios donde se muestra que el consumo moderado de chocolate oscuro reduce significativamente los niveles de cortisol en personas expuestas a altos niveles de estrés. Aunque parezca simple, estar bien hidratado es fundamental. La deshidratación, incluso en niveles bajos, aumenta los niveles de cortisol porque el cuerpo interpreta la falta de agua como una señal de amenaza o de emergencia. Además, una hidratación adecuada favorece el funcionamiento neuronal, mejora la concentración y reduce los síntomas de fatiga y confusión mental. Beber agua también favorece la digestión y el buen funcionamiento renal, lo cual ayuda a eliminar toxinas y reducir la inflamación general del cuerpo. Dos aspectos que se ven muy comprometidos cuando estamos sometidos al estrés constante. Además de la alimentación, hay actividades sencillas que pueden ayudarte a reducir tus niveles de cortisol de forma natural. Por ejemplo, la respiración profunda o consciente. Inhalar por 4 segundos, mantener por 4 segundos y exhalar por 6. También funciona caminar al aire libre,
especialmente si es en la mañana y puedes recibir algo de sol. Lógicamente, dormir lo suficiente. Nada reemplaza al descanso reparador. Importante y necesario. Desconexión digital. Apagar pantallas al menos 1 hora antes de dormir. También puede funcionar para muchas personas escribir o hablar lo que sientes. Expresar emociones te ayuda a liberar carga mental. Vivimos tiempos exigentes y no siempre podemos controlar lo que pasa afuera, pero sí podemos elegir cómo cuidar lo que pasa dentro de nosotros. Tu bienestar físico y emocional no es un lujo, es una necesidad. Y empieza en cosas tan simples como lo que pones en tu plato o la infusión que decides tomar antes de dormir. Así que te invito a que te cuides de verdad, a que empieces con algo hoy, aunque sea pequeño. Y si este contenido te fue útil, guárdalo. Compártelo con alguien que esté pasando por un momento difícil. Y no olvides suscribirte al canal para recibir más consejos que te ayuden a mantener tu salud, a evitar enfermedades y vivir con más bienestar cada día. Porque cuando tú te cuidas, todo a tu alrededor empieza a mejorar también.